En este video vamos a ver cómo son las medidas de dispersión y cómo se calculan específicamente cuando tenemos datos sueltos. Pero primero tenemos que entender qué son estas medidas. En estadística, previamente hemos visto qué son las medidas de tendencia central, que es una medida puntual que me indica alrededor de qué valor se están obteniendo los valores de mi variable. Sin embargo, esta medida no es suficiente para poder escribir un conjunto de datos. Por ejemplo, si nosotros analizamos esta situación que dice si dos jugadores de tiro al arco obtienen en promedio 2.6 puntos en cada tiro, los dos jugadores juegan igual, habría que analizar cómo son esos puntajes que están obteniendo estos jugadores. Si nosotros nos quedamos únicamente con que ambos tienen el mismo promedio de tiro, podríamos pensar que están jugando igual. Sin embargo, no es así. En la siguiente imagen podremos ver entonces cómo son los puntajes de ambos jugadores. Vean que en uno abarca puntos que van desde lo más externo del tablero hasta lo más interno, y los otros se concentran más en la parte central de los puntajes. Entonces, si nosotros calculamos el promedio de estos puntos, podríamos ver que obtenemos el mismo promedio. Sin embargo, entre ambos hay uno que es más disperso que el otro. Que sea disperso quiere decir que son más diferentes sus resultados. Y en ese caso viene siendo, por ejemplo, el del jugador 1, que sus datos varían mucho, varían desde 1 punto hasta 5 puntos, mientras que el jugador 2 son aproximadamente de 2 a 4 puntos. Entonces, el primer jugador tiene mayor variación, hay mayor distancia entre los puntajes. Entonces, tenemos otra medida que nos permite describir ese conjunto de datos, que no solo sea suficiente decir la medida de tendencia central. A continuación vamos a ver cuáles son esas medidas de dispersión. La primera que hay que entender es el rango. El rango es un valor numérico que indica la amplitud del intervalo donde caen los datos obtenidos. En este caso, si yo analizo los puntajes de estos jugadores, el rango podíamos ver que podía ser desde 1 punto hasta 5 puntos. Entonces, para obtener el valor numérico que los representa, al dato mayor le voy a restar el dato menor. 5 menos 1 me da 4. Significa que hay 4 unidades de diferencia entre el dato más grande y el dato más chico. Entre el puntaje 5 y entre el puntaje 1 hay esas 4 unidades de diferencia. Esta es una medida de dispersión, sin embargo, no es muy significativa. La siguiente medida de dispersión vendría siendo la desviación media. Pero antes de calcular la desviación media, entendamos qué es una desviación. Cuando nosotros tenemos el promedio de un conjunto de datos, cada dato se podría decir que se aleja una cantidad de unidades con respecto a ese promedio. Esa diferencia que hay entre cada valor de cada dato y la media se le llama desviación. Si, por ejemplo, el promedio de los estudiantes de un curso es de 20 años, cada persona tiene una edad específica y puede calcular la desviación que tiene con respecto al promedio. Esa desviación se calcula restando el dato menos la media. Por ejemplo, la persona que tenga 18 años, pues a 18 le resta el promedio, que es 20, y diría que tiene una desviación de 2 unidades. Esta desviación puede quedar negativa. Por ejemplo, aquí si yo resto 18 menos 20, me daría específicamente un menos 2. Sin embargo, las desviaciones, para que nos puedan servir o podamos utilizarlas, hay que agarrarlos como un valor absoluto, es decir, como valor positivo, porque de esa manera es como vamos a calcular el promedio de esas desviaciones. Es el promedio de todas las desviaciones absolutas, es decir, aunque me quede negativo, lo ponemos positivo. Eso es la desviación media. Recuerden que la media es sinónimo de promedio. Entonces, estamos calculando el promedio de todas las desviaciones. Si yo tengo 20 datos,
voy a tener 20 desviaciones y tengo que sumarlos y dividirlos entre n para obtener ese promedio. De ahí viene esta fórmula. Por fórmula se suman estas diferencias que vienen siendo las restas de cada dato menos la media, y estos palitos vienen siendo el valor absoluto. Quiere decir que primero calculo las desviaciones y las pongo como valor absoluto, luego las voy a sumar y luego dividir entre n para obtener el promedio de las desviaciones. Otra desviación que hay que aprender es la desviación estándar. La desviación estándar se considera equivalente a la desviación media, pero esta se calcula a partir de la varianza. Primero entendamos qué es la varianza. La varianza es el promedio de las desviaciones cuadráticas. Nosotros cuando calculamos una desviación, les había comentado que puede quedar negativo cuando el dato es más chico que la media. Y una estrategia para quitar el signo negativo en vez de sacar el valor absoluto, pues es elevarlo al cuadrado, porque recuerden que todo número elevado al cuadrado pues es positivo. Entonces, si ustedes elevan al cuadrado todas sus desviaciones, esas desviaciones cuadráticas las podemos sumar y dividir entre n. Es decir, primero elevo al cuadrado cada desviación y luego lo sumo y divido entre n para obtener el promedio de esas desviaciones cuadráticas. Eso vendría siendo la varianza. Y por último tenemos la desviación estándar, que se calcula como la raíz de la varianza. O sea que necesito calcular primero la varianza para poder conocer la desviación estándar. Por notación se denota como sigma cuadrada y al sacarle la raíz aquí se denota como sigma nada más. Entonces si llegan a ver estos símbolos, entiendan que esto representa la varianza y esto representa la desviación estándar. ¿Cómo podemos calcular esto cuando tenemos los datos sueltos? Aquí, por ejemplo, tenemos unas edades de ciertas personas. En total tenemos 14 edades. Y si yo quiero describir qué tan dispersas están estas edades, pues tendría que calcular las medidas de dispersión. Aquí, por cuestiones prácticas, lo realicé en una tabla para llevar un orden en el momento de hacer los cálculos. Antes de que yo les explique esto, vamos a ir analizando uno por uno nuestras medidas de dispersión. La primera medida de dispersión era el rango. El rango, recuerden que es la cantidad de unidades que hay entre el dato más chico y el dato más grande, y se calcula como la resta del dato mayor menos el dato menor. En este caso, en esta primera columna que tengo mis edades, mis datos, observen que ya está ordenado de menor a mayor. En este caso ustedes tendrían que ordenarlo si no se les da así. Vean que el dato más chico es un 15 y el dato más grande es 18. Si yo resto 18 menos 15 me da 3. Por eso el rango es 3 en este ejemplo, porque hay 3 años de diferencia entre la persona más chica y la persona más grande. La siguiente medida de dispersión que queremos es la desviación media, que se abrevia como de m. Pero antes de conocer la desviación media necesito la media o el promedio para calcular las desviaciones. Recuerden que el promedio se obtiene como la suma de todos los datos dividido entre n. Aquí como tengo datos sueltos, tengo la lista de todos los datos, pues simplemente los sumo todos y lo divido entre 14 para obtener el promedio. En este caso me está dando que la edad promedio es 16.29. Una vez que tenemos la media, empezamos a calcular las desviaciones que tiene cada dato con respecto a esta media. Las desviaciones se calculan restando al dato el promedio. 15 menos 16.29. Luego, así vamos calculando 15 menos 16.29, 15 menos 16.29, 16 menos 16.29. Y si el resultado va a quedarnos negativo, aquí se pone positivo porque necesitamos las desviaciones absolutas. Eso es lo que significa el valor absoluto. Poner la cantidad positiva porque solo nos interesa la distancia que hay
entre esos dos valores numéricos. Aquí también varía un poco porque yo lo calculé en Excel. En Excel, aunque aquí me parezca .29, está utilizando todos los decimales que hay en este promedio. El promedio aquí sería .286 y más decimales, pero me lo redondea, ¿no? Pero al final de cuentas usa el valor exacto cuando lo hago en Excel. Una vez que yo ya tengo mis desviaciones, entonces calculo el promedio de las desviaciones para obtener la desviación media. El promedio de las desviaciones es como un promedio cualquiera, simplemente sumamos todas las desviaciones y lo dividimos entre n, que en este caso son 14. Es decir, la suma de todos estos datos me da 10.57 y si yo divido 10.57 o 571 entre 14 me da .75. Es decir, el promedio de distancia que hay entre cada dato con respecto a la media es de .75, menos de un año de edad, por decir así. Sin embargo, para cuestiones prácticas de interpretación podríamos decir que estas personas en promedio se están alejando solo un año con respecto a la media o el promedio de edad que obtuvimos. No significa que siempre se alejen esa cantidad, ya sea por debajo o por encima de la media. Hay personas que se alejan más, hay personas menores de 15 años, bueno aquí no, pero podría ser que haya personas menores de 15 años, hay personas mayores de 17 años, como aquí hay una que tiene más, pero al fin de cuentas me dice nada más en general qué es lo que pasa. No significa que todos absolutamente se alejen solo .75 unidades con respecto a la media. Entonces, para calcular la desviación media, primero calculo el promedio de los datos y luego calculo las desviaciones con respecto a la media y por último calculo el promedio de esas desviaciones como valores absolutos, como valores positivos. Ahora, si yo quiero calcular la desviación estándar, que es otra de mis medidas de dispersión, primero necesito conocer la varianza, que también es considerada otra medida de dispersión, sin embargo, es necesario calcularlo antes de la desviación estándar. La varianza es el promedio de las desviaciones cuadráticas. Eso quiere decir que estas desviaciones que habíamos calculado previamente, la tengo que elevar al cuadrado para obtener las desviaciones cuadráticas. ¿Qué significa elevar al cuadrado? Significa multiplicar por sí mismo esa cantidad. 1.286 por 1.286 y esa sería la desviación cuadrática. Y así vamos multiplicando o elevando al cuadrado cada una y una vez que tenemos las desviaciones cuadráticas, a eso le calculamos el promedio. Es decir, sumo todos estos datos que son mis desviaciones cuadradas y lo divido entre n. Esto me da en total 111.75 entre 14, porque son 14 datos, me da .77. Esa es mi varianza. Pero para poder interpretarla, tengo que sacarle la raíz, es decir, tengo que calcular la desviación estándar. La desviación estándar entonces es la raíz de .77, que me da .88. Vean que la desviación estándar se aproxima un poco a lo que era mi desviación media, .75, .88. Me sigue diciendo que mis datos se alejan aproximadamente una unidad con respecto a la media. Sin embargo, vean que la desviación estándar pues es mayor que la desviación media. Por la manera en la que se calcula, nuestra desviación estándar siempre va a ser mayor que la desviación media. Entonces, para calcular la desviación media, primero necesito la varianza. Y la varianza, primero hay que calcular el promedio de los datos, luego calcular las desviaciones de los datos con respecto a la media, después calcular las desviaciones al cuadrado y por último calcular el promedio de las desviaciones cuadráticas, que al haber hecho primero la desviación media, estas desviaciones ya las habíamos calculado previamente. Pero si no nos lo pidieran, pues tenemos que hacer todo ese proceso antes de calcular las desviaciones cuadráticas.